Bienvenidos al episodio 43 de las conversaciones del trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan con Manuel Nofuentes sobre la rentabilidad de las plantas renovables. Manuel es director de mercados de energía en RP Global, siendo responsable de todas las actividades de gestión de la energía y PPAs, para el portfolio de la empresa en Europa e Iberoamérica. Hoy, hablamos de dinero, y Manuel nos muestra al rey desnudo. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Manuel, al podcast del Trilema Energético. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, José Antonio y María Luisa, por darme la oportunidad de hablar aquí con vosotros en este tema tan interesante y uno de los principales que se está debatiendo ahora en el sector energético a nivel europeo. Bienvenido, Manuel. Un placer tenerte aquí. Pues como a todos los invitados, te trasladamos la misma petición. ¿Podrías compartir con la audiencia un dato que te parezca relevante con el trilema energético y el tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con los PPAs, los acuerdos de compra de electricidad renovable y el futuro de estos elementos? Sí, vamos a ver, pues un aspecto muy importante de cambio que se ha producido en los últimos años se ha habido sobre todo, bueno, pues al efecto de canalización de los y a la aparición de precios negativos en muchos países, en particular en España, que aparecieron únicamente hace 2 años. Y es una situación en cierta medida dramática que afecta a la rentabilidad de los proyectos y, lógicamente, por tanto, a la negociación y a la firma de los PPAs que dan sostenimiento a dichos proyectos. Entonces, bueno, pues eso es una situación que se ha visto agravada en los últimos años y que a corto plazo se va a mantener hasta que se produzcan determinados cambios en el sector. Hablas de en los últimos años. No hace demasiado eran ocasionales los precios Sí. cero y los precios negativos y lo comentábamos y ahora parece que ya es algo generalizado. ¿Esto es exclusivo de España? ¿En otros países ya se anticipaba o se ve este efecto canibalizador? No, de hecho, en los países del centro de Europa y del norte de Europa llevaba ya bastantes años ocurriendo. Lo que pasa es que en España sí que es cierto que hasta hace 2 años no había ocurrido jamás. O sea, y además era algo que dentro del sector se consideraba casi como impensable, ¿no? Lo que ocurre es que se ha producido un desplazamiento de ese efecto, de modo que a día de hoy, pues el mayor volumen de horas negativas y por tanto y no solo horas negativas, sino incluso los precios que son positivos pueden ser muy bajos. El mayor impacto se está produciendo en España. En España, por ejemplo, durante este año, pues han producido unas 400 horas de precios negativos, que es una barbaridad, es casi como el 5% de las horas totales del año. Hablamos de los precios negativos, pero cuando haces las cuentas con los precios menor de 1 euro, es decir, con 0, algo, Sí. salen un montón de horas más. Un montón, sí. Sí. De hecho, ahora mismo eso lo que está produciendo es cierta crisis en el sector de las renovables, principalmente en el sector de la generación solar, porque la mayor parte de estas horas negativas se producen en lo que son las horas de producción solar, las horas del perfilado solar. Debido a la gran entrada de centrales de ese tipo de generación, pues ha producido ahí una reducción, una canibalización de precios, llegando incluso a periodos largos de horas muy, muy bajas o incluso horas negativas. Y eso a día de hoy lo que está haciendo es que muchos proyectos solares se estén retrasando o incluso se estén replanteando si van a salir adelante. Claro, Manuel, porque fíjate que muchas de bueno, yo diría que todos, salvo los que van a subasta, se hace una serie de inversiones, se adquiere una serie de equipamiento con la esperanza de recuperarlo vendiendo electricidad. Exactamente. Pero ¿qué electricidad estamos vendiendo a Claro. precio cero o negativo? Hay algo aquí que está desajustado. Mm. ¿Cómo afecta esto a los inversores, a los promotores? Es tremendo, ¿no? No, es tremendo, claro, efectivamente. O sea, al final, una empresa para sacar adelante un proyecto, para que sea bancable y reciba la financiación adecuada, que obtenga las rentabilidades que espera obtener, pues lógicamente los bancos, las entidades financieras, te suelen exigir la firma de PPAs, de contratos a largo plazo de venta de electricidad. Entonces, claro, si tienes un contrato de venta de electricidad
pues no te garantiza que en esas horas vas a recuperar el dinero, pues la rentabilidad de tu proyecto se ve radicalmente afectada. De hecho, al principio, cuando esta situación empezó a aparecer, había contratos que a pesar de las horas negativas, pues te compensaban económicamente. A día de hoy ningún off-taker, ningún comprador de PPAs pues acepta esto, lo cual es lógico. Pero mm, yo puedo entender que una nueva planta renovable, una nueva planta solar, pues digamos, piense o ponga en su hoja Excel que va a haber muchas horas negativas y el inversor decida o no invertir. Pero en todas las anteriores, todas las que existen ya, no nos hicimos la hoja Excel. ¿O qué ocurre aquí? Porque al final, si yo abro 100 floristerías en la misma calle al mismo horario, pues al final eso cualquiera puede prever que va a haber una sobreoferta de floristerías Sí, y que no va a ser muy rentable. Pues lo mismo con sí, las sí. plantas solares. De hecho, tenemos plantas solares, muchas con unos inversores que no son, digamos, grid forming, que no siguen a la red, Sí. que no tienen almacenamiento, y a esto ha sido como el salvaje oeste, pues ve poniendo y yo creo que sin mirar la hoja Excel, o cómo ha sido esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que depende mucho de los países. Hay determinados países, como por ejemplo puede ser Alemania o Francia, donde ahí existen unas subastas reguladas por el gobierno que a día de hoy pues te pagan muy bien, con lo cual el efecto de los precios negativos no es tan dramático, porque al final te lo están parcialmente compensando de un modo u otro. Pero países como España, donde estas subastas a día de hoy, digamos, no están vivas y las últimas no fueron ni siquiera competitivas, pues claro, plantas que están ya funcionando se encuentran con esta situación y si sus contratos PPA no contemplan una solución para este evento de horas negativas, pues tienen que estar sufriendo bastante, eso es indudable. Eh, Hombre, vamos a ver, yo creo que en España lamentablemente muchas veces nos encontramos con la situación de que vemos que un negocio parece muy rentable y todos nos lanzamos a él hasta que se forma una burbuja y esa burbuja pues se explota de un modo u otro. Y de algún modo ahora mismo pues en cierta medida ha explotado con este aspecto, con el aspecto de los precios negativos. Es curioso, Manuel, porque si miras la programación que tiene el Plan Integrado de Energía y Clima, no estamos cumpliendo No, ese plan integrado. Entonces, no, no lo estamos cumpliendo y están apareciendo estos efectos perversos y negativos sí, que me descolocan, ¿no? Como decía José Antonio, o no hemos hecho bien el Excel o lo hemos puesto, tú vete poniendo y ya veremos. Pero has dicho algo que me ha llamado la atención y es aquellas plantas que no tienen solución, pero ¿existe solución para minimizar o paliar el sí. impacto de estos precios negativos? Bueno, ahora mismo la solución que se ve más probable es la instalación de baterías hibridadas con solar. Y de hecho es un poco la siguiente carrera en la que estamos en todos los países, que es instalar baterías pues hibridadas en solar con objeto de que ese perfil de producción solar que a día de hoy pues da problemas o no es tan rentable, pues modularlo. O sea, que parte esa electricidad que producirías durante horas negativas, lo cargues en baterías y la viertas a la red en momentos en los que los precios sean más altos. No es una cosa que se haga de aquí a mañana. Hasta que se pongan en funcionamiento y en operación, pues pasará un tiempo, con lo cual seguiremos sufriendo durante varios años esta situación. Pero bueno, se irá moderando con el tiempo. Decías antes de la carrera, ¿no pasaremos de la canibalización de los parques solares a la canibalización de todos los parques solares, todos ellos con almacenamiento y peleando por una rentabilidad que irá bajando cuando haya... Pues sí, sinceramente, vamos, en mi opinión personal es que eso acabará ocurriendo también. O sea, ahora mismo una batería hibridada con solar, pues aparte, bueno, aparte de dar unas ventajas del tipo de perfil que te puede permitir conseguir un precio PPA superior, considerando las dos tecnologías,
pues te permite obtener ingresos adicionales en los mercados de ajuste, en los mercados de regulación secundaria, por arbitraje en mercados, o sea, comprando de la red cuando los precios están bajos y vendiendo están altos. Y lo que se ve, por ejemplo, es que el primer, digamos, mercado donde se prevé que se produzca esa capitalización serán los mercados de regulación, porque ahí empezará a haber una gran masa de activos con capacidad para operar en ellos, ¿no? Bueno, pues ahí posiblemente con el tiempo irán surgiendo nuevas posibilidades y nuevas ideas que estarán muy relacionadas con los tipos de PPA que se van a ir firmando. Bueno, hablas de las baterías y efectivamente parece una solución, pero eso tiene un coste. Uno, que hay Sí, que incorporarlo. sí, Dos, sí. necesita espacio, porque las baterías no las coloco debajo de, o sea, No, necesita un espacio. sí. Tres, bueno, las baterías son una solución, pero no sé si cubrirían todo el desplazamiento que se necesita para tener precios, porque no sé, ¿cuántas horas podrían operar unas baterías acopladas a un parque fotovoltaico para desplazar la producción a precios más sustanciosos? Bueno, eso es muy variable. O sea, a día de hoy, por ejemplo, dependiendo un poco de los países y dependiendo del destino que se utilice para las baterías, pues se está hablando de baterías que tienen una capacidad, digamos, de carga en 2 horas o de 4 horas, pero incluso, claro, ya pensando en modificar perfiles, adaptar perfiles solares a perfiles más diarios, por decirlo de algún modo, pues teníamos que ir a baterías de mayor duración. De hecho, ya hay algunos países como Italia en los que se están planteando en las subastas que tienen implantadas de baterías, pues promover este tipo de baterías, o sea, baterías que vayan no, que vayan más allá de las 4 horas, que vayan a 6, que vayan a 8 horas, con objeto de, en cierta medida, cubrir la mayor parte de las horas del día, sobre todo las horas donde hay mayor demanda. En España estamos yendo en una dirección, digamos, un poco marcada por el ministerio, para quitar parte de la minoración de horas a pagar a las renovables en esas horas de precios negativos, con que Mm. tengan más de 6 horas, con todo, digamos, las subvenciones en el Recore, etcétera. Que esto al final entiendo que que por una parte hará que tengamos que pagar más subvenciones que llegarán en la factura de otra manera Sí. y que esas horas, digamos, más subvencionadas, pues harán que baje el precio medio del mercado otra vez. Mm. En otros países en Europa, como en Bélgica y la Unión Europea, no está yendo en esta dirección. ¿Por Mm. qué queremos ir en seguir financiando este problema? Bueno, al final yo creo que, por un lado, hay muchísimas inversiones que a día de hoy están muy afectadas por esta situación de los precios negativos, muchas ya en operación, otras pues en estado avanzado de desarrollo o incluso de construcción. Y bueno, por otro lado, lo que son los planes a nivel europeo, lo que promueven es un desarrollo imparable de las renovables, ¿no? Entonces, ese desarrollo de las renovables tiene que venir acompañado también por un desarrollo de las redes para evitar problemas en su transporte. Entonces, bueno, pues ahí cada país está adoptando unas metodologías distintas que yo creo que en cierta medida se irán acoplando unas con otras, irán acabando en caminos similares. Manuel, nos hemos centrado en la fotovoltaica porque, bueno, es la más, la Sí, sobrecapacidad instalada que tenemos, pero en algún momento escuchábamos que tenía sentido la hibridación de plantas eólicas y de plantas fotovoltaicas, porque sí, el recurso es complementario. sí, sí. Em, pero no sé si hay restricciones para hacer esta hibridación, no sé si esto de facto no ha ocurrido por alguna limitación normativa. ¿Cómo ves esta hibridación que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, a nosotros como empresa nos parece de hecho muy razonable. De hecho, nosotros en varios de los países, bueno, incluso en proyectos que tenemos en España o en Portugal, son proyectos que hibridan tecnología solar y tecnología eólica. O sea, son dos tecnologías que, como tú muy bien has dicho, se complementan muy bien y que además después a la hora de firmar un PPA, pues bueno, puedes conseguir precios superiores, porque al final estás garantizando unos perfiles al comprador que ya no es un perfil ni solar puro ni eólico puro, sino que es una cosa que puede ser incluso mucho más adaptada a sus necesidades reales de consumo.
De hecho, bueno, pues es una tendencia que nosotros vemos en el mundo de los PPAs, que con el tiempo irá expandiéndose, que son PPAs multitecnología, o sea, PPAs que incluyen generaciones de distinto tipo. Manuel, ¿cómo ves tú que impactará o que está impactando el cambio a una regulación cuarto horaria para las renovables y especialmente en el caso de España, donde el operador eléctrico ha forzado que las rampas de subida sean, Mm. digamos, más lentas? ¿Eso es otra chinita en el camino? Pues para las renovables sí que lo es. Para las renovables al final, claro, no tienen la capacidad de regulación, ni mucho menos que tiene otro tipo de generación convencional, como son la generación fósil o incluso la hidráulica dentro de las renovables. Entonces, bueno, pues eso al final no deja de ser un problema. El hecho de que aparezca digamos, la temporalidad cuarto horaria en lugar de la hora horaria que teníamos hasta ahora, bueno, pues eso era algo ya previsto en la cual los distintos agentes nos hemos ido preparando en mayor o en menor medida. Y bueno, pues sí que es cierto que eso debería redundar a largo plazo, pues en un ajuste más fino entre la demanda y la generación, que es el objetivo final. Precisamente del futuro quería hablar, porque estamos hablando de lo que vemos ahora, pero ¿cómo crees que va a evolucionar este problema, esta situación? ¿Iremos a peor? ¿Aprenderemos por el camino y seremos capaces de paliar estos impactos? No sé, ¿cómo ves el futuro de este negocio eléctrico? Bueno, yo soy optimista, porque la verdad es que llevo en este sector pues toda mi vida profesional y la verdad es que ha habido cambios enormes, ya no solo tecnológicos, sino a nivel de gestión de mercados, regulatorios. Entonces yo veo que de mejor o peor modo, lo antes posible o a veces con cierto retraso, se van consiguiendo superar todas las situaciones. La tecnología también nos ayuda porque es un sector donde la tecnología tiene una gran importancia y vemos que se va renovando, va cambiando, va avanzando. Y entonces, bueno, pues quizás problemas que nos encontramos que a día de hoy existen, con la tecnología que puede haber dentro de 5 años, que ya os digo, avanza rapidísimamente, pues en gran medida puede ir siendo minorado. Muy bien. Pues Manuel, yo creo que es una conversación muy interesante. Antes de que la pueda cerrar María Luisa, me gustaría hacerte una última pregunta. Eh, ¿Crees que hay inversores que van a seguir entrando en este sector con los precios negativos, quizás con PPAs más arriesgados y con un Excel no tan positivo? Yo creo que los inversores, las nuevas inversiones que se hagan que impliquen solar, van a tener que ser más imaginativas, más imaginativas en el sentido de combinarlo con otras tecnologías, de buscar PPAs, digamos, no tan estándares como los que hemos ido viviendo, sino PPAs vinculados a distintas tecnologías, vinculados a perfiles no fijados, pero no tan libres como los que habíamos vivido hasta ahora y bueno, pues hará que la situación sea más complicada y muchos proyectos quedarán fuera, lógicamente. Pero bueno, eso al final siempre ocurre en todos los sectores. Con esta complicación que adivinas, Manuel, te ofrecemos la posibilidad de que imagina que tienes a la lámpara de Aladino delante, ¿qué le pedirías para suavizar este camino que nos has dibujado? Bueno, pues según todas las consultoras especializadas que hacen previsión de precios y previsión de escenarios, pues todas ellas en general consideran que en los primeros años de la próxima década esta situación se habrá visto reducida, incluso desaparecerá, por el hecho de la entrada de baterías y bueno, pues nuevas tecnologías. Mi carta a los Reyes Magos sería que ese proceso se acelerase lo máximo posible, ¿no? Para que, digamos, estos años de sufrimiento sean más cortos que largos. ¿Mm? Y creo, bueno, ahí también que gran parte del trabajo está en nuestras manos, o sea, en ser capaces de desarrollar pues herramientas, contratos y soluciones novedosas e innovadoras que puedan resolver la viabilidad de los proyectos y satisfacer al final a los clientes, que es con quien nos debemos. Pues Aladino tiene buena tarea porque no se trata de Sí. inventar nada,
sino de hacerlo rápido, Sí, que una de las cuestiones sí, sí, relevantes en este mundo es la rapidez. Cambia sí, todo muy rápido. exacto. Muchísimas gracias, Manuel. Ha Igual. sido un lujo conversar contigo sobre este tema tan crítico en el sector. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darme este tiempo. Oye, encantado. Muchas gracias. A vosotros. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con Teresa Mayada, vicepresidenta de la Comisión del Apagón en el Senado español, y vas a alucinar. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.